cada proceso electoral es diferente, efectivamente, y no es esperable que los partidos políticos en general reciban apoyos electorales exactamente iguales o equivalentes en cada proceso electoral. Finalmente, quienes deciden y quienes optan por distintos partidos son los ciudadanos y ciudadanas. Y estamos en un contexto de muy alta volatilidad electoral, donde vemos fluctuaciones muy grandes de proceso en proceso electoral, de cada proceso electoral a otro. Entonces, hacer comparaciones, insisto, es una falacia entre lo municipal y lo nacional, e incluso tomar como referente en este momento en que una gran parte del electorado dice no simpatizar con ningún partido, tomar como referente la elección anterior puede llevar a errores interpretativos. En el Frente Amplio creemos que este es un proceso distinto y estamos preparándonos pues para enfrentarlo con todas las de la ley, como dice. Recordando esos datos de la última encuesta que fue del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica para el semanario Universidad, ¿cuánto es la población que está sin todavía definir alrededor de un 73%, podríamos decir que 4 de cada 5, más bien, sí, 3 de cada 4, digamos. O 3 de cada 10 solo tendrían ya partido. Exactamente. Entonces, definido. Sí, o sea que tienen una simpatía. Una simpatía, por lo menos. No dicen exactamente por quién van a votar. Pero eso es algo que ya se debía también en el 2014, ¿verdad? Los datos varían. Hay encuestas que apuntan a un 50, un 60, y la del CIEP apunta a un 70% de gente que no tiene adhesión partidaria, ¿verdad? Híjole, muchas Entonces, cosas, sí. Es una situación que vivimos todos los partidos. Uno podría decir, el partido más grande de este país, de más larga tradición, que es Liberación Nacional, tiene apenas un 15%. O sea, siendo ese partido con la trayectoria que tiene, uno podría decir, bueno, Liberación está muy mal también, ¿verdad? Podríamos decir, en este momento el partido con la minoría más grande, pero minoría al fin. ¿Cuáles son esas acciones que ha tomado? Vamos a ver, ahora hablamos de esos candidatos, de esas voces, si efectivamente hay o no divisiones en el Frente Amplio, como las hay en todos los partidos. Sí, yo sé, ya Gerardo saltó por allí, pero, es decir, porque está el grupo, la tendencia de Ligia Fallas, ¿verdad? Muy claramente se ha dicho, no se sabe si ella va a ser precandidata o no. ¿Qué piensa Sofía Guillén? Ella es economista, también hace análisis político, digamos que le lleva mucho el pulso a lo que sucede en el Frente Amplio. ¿Qué ha hecho el Frente Amplio para innovarse frente a las próximas elecciones? Buenos días, recuerdo las palabras de Patricia Mora, su secretaria, diciendo, bueno, las situaciones de prácticas machistas que hay, inclusive dentro de su agrupación política. Bueno, buenos días, igualmente un gusto estar por acá. Sí, de hecho, en esta Asamblea Nacional que acaba de pasar el fin de semana y que es donde se aprueba precisamente el calendario, pues también se aprueban los requisitos. Hubo Asamblea Nacional el sábado. Correcto, y de ahí es que se aprueba el cronograma, que ya es público, pues, es un comunicado público, y también se aprueban los requisitos, ¿verdad? Y para ser pues postulante a candidatearse como tal, hay que cumplir una serie de requisitos dentro del Frente Amplio. ¿Cuáles son? Eso incluye pues no puede tener sentencias por casos de violencia doméstica, tiene que presentar la hoja de delincuencia, la persona que desee postularse pues debe estar vinculada, desde luego que a diferentes procesos y luchas, ¿verdad?, populares que han existido. Es decir, hay una serie de requisitos que sin duda alguna evidencian el perfil de lo que las personas militantes y simpatizantes del Frente Amplio esperan de las futuras candidaturas, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que rescatarlo porque queda en firme y queda explícitamente que eso es parte de los requisitos. Entonces, por ahí eso me parece... casos por violencia doméstica, a ver... Y hay que presentar hoja de delincuencia. Delincuencia y... Son varios, ¿verdad? Son varios, pero los más destacados. Esos son, sí, y demostrar que ha tenido militancia en luchas sociales. Claro, tiene que tener para el caso de la diputación, digamos, de candidatura a diputación, 1 año de haber estado afiliado al partido, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el tema de las mujeres? Y el tema de violencia doméstica que tanto ha afectado, han habido casos en el Frente Amplio sobre ello. Sí.
A ver, ahí otra cosa que habría que rescatar es que uno de los requisitos también es que no pueden tener procesos en el Tribunal de Ética y en el Tribunal de Alzada, y creo que ese es un avance precisamente en esa dirección, ¿verdad? Es un avance efectivamente porque, bueno, hay un proceso interno precisamente de control respecto a ese tipo de situaciones, de autocrítica respecto a ese tipo de situaciones, y se ve plasmado en este tipo de avances de requisitos. Ese es uno más que creo que vale la pena destacar precisamente en esa dirección. Claro, no solamente que tenga sentencias ya en firme, sino si tiene un proceso abierto de ética dentro del partido, correcto, tampoco puede participar. Correcto, ese es uno de los requisitos. ¿Y cómo está el tema de la paridad en el Frente Amplio? Sí, el tema de la paridad se cumple completamente, ¿verdad? ¿Por Nosotros, qué? de hecho, en la rifa, pues, interna para las candidaturas, por ejemplo, de la Diputación, ¿verdad? Eso queda repartido a nivel nacional de forma tal que exista paridad. Entonces, si en primer lugar es un hombre, evidentemente el segundo lugar corresponde que sea mujer, y eso se va turnando además, ¿verdad? Si en esta ocasión el primer lugar de San José le corresponde un hombre, pues entonces en la que sigue le correspondería una mujer. Entonces, sí se busca paridad y se ha garantizado mediante el proceso interno. ¿Y es cierto que José María Villalta sería ese primer lugar por San José? El exdiputado, ex candidato presidencial. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, a ver, lo que ha expresado públicamente José María Villalta es que está considerando la opción, ¿verdad? Eso es lo que ha salido inclusive en medios los últimos días. Así que pues habría que esperar a marzo y abril, que es el periodo de inscripción de candidaturas para la Diputación, y pues ahí en adelante el proceso que le corresponde sería la Asamblea Provincial, en el caso de San José, ¿verdad? Pues ratificar. Ajá, ¿y por qué no José María Villalta otra vez candidato? Un legislador que, digamos, brilló, fue muy notable. ¿Y por qué ahora diputado? ¿Qué piensa José Carlos Chinchilla? Buenos días. Buenos días. Yo pienso que la decisión de Villalta es correcta, en el sentido de que él ha tomado una distancia significativa, digamos, no lo hemos visto en la palestra política, posiblemente esté asesorando, pero no es visible, ¿verdad? Y creo que no es necesariamente obligante a Villalta someterlo a un proceso nuevamente en el cual las condiciones externas no están dadas desde mi punto de vista. Eso te iba a preguntarte, ¿por qué si lo hace Rodolfo Pisa, por ejemplo? Rodolfo Pisa fue candidato y ahora es precandidato. Y sí es visible, es secretario del Partido de Unidad Social Cristiana. La unidad tuvo un apoyo importante, similar al que tuvo el Frente Amplio. Yo pienso que en el caso de Villalta, él podría haber continuado en un proceso político amplio, ser uno de los ejes de presentación del partido y de las tesis del partido, pero no ha sido así. Caso distinto es en el PUS, donde efectivamente el candidato de hace 3 años, el señor Pisa, que fue un candidato que obtuvo votos muy por debajo de lo que obtuvo Villalta, sí se ha mantenido en la palestra, en un partido complicado, en un partido muy escindido, en un partido con grandes tensiones, que no es el caso del Frente Amplio en términos de el partido, no de su espacio en la Asamblea Legislativa, no de su fracción, que ahí hemos visto tensiones importantes a considerar. Pero a nivel de partido se mantiene un partido bastante monolítico, esa es la impresión que uno tiene en comparación a lo que ocurre en Liberación Nacional, en comparación a lo que ocurre en el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Y en relación a lo que ocurre en el movimiento libertario. Ahora, evidentemente, las condiciones son diferentes. El caso de Villalta fue un candidato sorpresa en términos de que era desconocido. Se habló del primer lugar de Villalta en las encuestas de diciembre. Todavía de diciembre de hace qué, de diciembre del 2013. En el imaginario social era presidenciable en ese momento. Creo que no ha sido el caso en la actualidad. El retiro de él le ha disminuido ese liderazgo en los términos de la campaña anterior. En el caso de Pisa, digamos, evidentemente él permanentemente está en campaña electoral,
está tratando de amarrar para sus intereses las fuerzas del partido, que no las tiene de ninguna manera consolidadas. El señor Ortiz tiene su fuerza, la dirigencia del partido, su secretaría y presidencia van, digamos, en una línea que no necesariamente coincide permanentemente con las tesis de Pisa, y por lo tanto, digamos, creo que Pisa sí es candidato para recuperar y para utilizar, digamos, toda la inversión que se hizo como candidato en su imagen presidenciable, digamos. Creo que son situaciones muy diferentes. Nada más quería decir que me parece a mí que para el Frente Amplio, el que fuese diputado, su ex candidato, por el primer lugar de San José, me parece que podría ser una muy buena decisión, visto desde la imagen pública, vista de la imagen del candidato. Creo que sería una muy buena decisión, pero es cosa de la Asamblea, ¿verdad? Sí. Yo concuerdo con lo último que señala José Carlos, pero de nuevo, a veces lo que sucede en un partido no tiene por qué suceder en los otros, ¿verdad? Son situaciones distintas, decisiones diferentes, dinámicas distintas. No podemos medir al Frente Amplio por lo que haga el PUS, por ejemplo, o por lo que haga Liberación, ¿verdad? Cada partido tiene sus particularidades. Y aparte de las consideraciones personales que José María Villalta hizo públicas, ¿verdad? Muy importantes, también hay una convicción que es personal de él, pero también del partido, y es que el partido no puede depender de una sola persona, ¿verdad? Y es que el partido debe fomentar el surgimiento de nuevos liderazgos también, ¿verdad? Y eso es un proceso que se está dando en el Frente Amplio, no solo en los ámbitos nacionales, porque los partidos no son solo sus candidaturas. Nosotros estamos, por ejemplo, en un proceso muy interesante, muy rico de renovación de estructuras. Prácticamente ya se han hecho, creo que falta una asamblea cantonal, es decir, para efectos de renovar las estructuras en todos los cantones del país. Tuvimos una primera experiencia municipal que, contrario a lo que señala don Vladimir de la Cruz, que lo pinta como un fracaso, cada quien ve las cosas como quiere verlas, ¿verdad? Pero en realidad para nosotros es un avance muy importante el resultado de las elecciones municipales, porque no teníamos participación en los gobiernos locales. Ahora tenemos presencia en cerca de 30 gobiernos locales. Entonces, el partido sigue creciendo, sigue madurando, sigue avanzando en la construcción de un proyecto, y vamos a una contienda electoral que es distinta. Nos estamos preparando para ello y creemos que lo vamos a hacer muy bien. En el sentido de que vamos a hacer una propuesta seria, no vamos a incurrir, por ejemplo, en los gastos multimillonarios que ya estamos viendo sin que haya empezado la campaña nacional en otros partidos, mostrando que no tienen más de lo mismo, ¿verdad?, para ofrecerle a este país. Vamos a trabajar con la gente en las comunidades, en los territorios, en las provincias, y vamos a hacerle una propuesta según lo que nosotros creemos que ocupa el país, que es cómo construimos una sociedad más equilibrada en términos sociales, ¿verdad? Dichosamente hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses noticias sobre cierta reducción de la pobreza, pero hay condiciones estructurales de este país que no están permitiendo avanzar. ¿Cómo avanzamos hacia una mayor justicia social en materia de derechos laborales? Cerca de un 25% de los trabajadores y trabajadoras de este país no reciben el salario mínimo. ¿Verdad? Y tienen una gran cantidad de carencias en materia de garantías, sobre todo en el sector privado, ¿verdad? ¿Cómo avanzamos, por ejemplo, en materia de una reforma tributaria progresiva, donde los ricos paguen como ricos y los pobres, los más pobres, ojalá no tuvieran que pagar la cantidad de impuestos indirectos regresivos que tenemos que pagar en este momento todos los pobladores del país? O sea, vamos hacia un proceso de propuesta sustantiva y a hacer una campaña que no descansa en esta estridencia publicitaria que ya estamos viendo y que es típica en partidos tradicionales, sino en comunicar propuestas que sean viables y que sean que muestren o que apunten hacia cambios sustantivos en la forma de conducción de la política. Ustedes pueden ir interviniendo inmediatamente, pero me gustaría la opinión de
César, de Jordan Vargas. Él fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, y ustedes, todos los que están aquí sentados, saben mejor que el 40% de la población joven, del padrón electoral es joven, pero creo que en la pasada también fue 40%. Sí, era un porcentaje importante la gente joven. Hablando, no lo tuvimos hoy digamos, una persona que nos colabora mucho con lo de redes sociales, a Esteban, pero no hay tanto movimiento en redes sociales, escuchando a Gerardo Hernández decir, bueno, no hay grandes inversiones en publicidad como se están haciendo nosotros, pero tampoco el movimiento en redes sociales es fuerte. Siento que ¿por qué será? Y es donde los jóvenes están. Es decir, ¿qué piensa Jordan Vargas ahora él es un seguidor de las filas del Frente Amplio, expresidente de la Federación de Estudiantes, nos acompaña vía Skype? ¿Qué dice Jordan Vargas y cómo ve, como joven, por supuesto ya partidario de esta agrupación política, esa necesidad de visualizarse más en las redes sociales? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar acá acompañando a todas y todos en el programa. Bueno, yo diría que en primera instancia, durante estos 4 años hay un movimiento de desesperanza en la juventud a partir de expectativas que no han sido cumplidas por el actual gobierno. Y creo que es ahí donde está la oportunidad de muchos partidos políticos y especialmente del Frente Amplio de consolidarse como una fuerza política que es esencialmente dirigida a la juventud. Así lo sientes. ¿Y por qué Jordan Vargas siente, digamos, que puede ser una propuesta dirigida a la juventud? ¿Qué hace que pueda atraer a la juventud? Bueno, hay algo que... Sí, adelante. Sí, hay algo que sucede en el Frente Amplio que no sucede con regularidad en los partidos tradicionales, y es el acceso a la toma de decisiones. En el Frente Amplio, pues, más del 60% de los regidores son jóvenes y las autoridades. El Frente Amplio, más del 30% de sus asesores son jóvenes, es decir, existen espacios para que los jóvenes sean incluidos en la toma de decisiones, y que eso, digamos, es una diferencia abismal con respecto a los partidos tradicionales que no han permitido el acceso de nuevos liderazgos en la toma de decisiones. El producto de eso es que el Partido Liberación Nacional presenta 2 políticos de larga trayectoria, muy cuestionados, dicho sea de paso. Es por eso que la Unidad Social Cristiana vuelve a incluir dentro de sus filas a muchos sectores excluidos, sectores sobre todo pues, de personas que han sido cuestionadas en pasados gobiernos. Es decir, lo que digo es que en todos los partidos políticos hay poca vinculación entre lo que la juventud quiere y lo que los partidos pues, le permiten acceder. Es decir, yo creo que eso es una diferencia abismal, pero también tiene que ver con las formas de ser política, ¿verdad? Es decir, hoy la juventud quiere más oportunidades y ser más escuchada, y quiere menos banderas, que creo que es algo que la política tradicional no ha entendido hasta ahorita. ¿Qué propuestas, específicamente propuestas doctrinales de Frente Amplio, pueden resultar interesantes, o ustedes creen que pueden resultar interesantes y atractivas a un electorado joven que tiende a ser muy cambiante y voluble, Jordan? Bueno, yo diría que el acceso a la educación y a las oportunidades de empleo, también yo creo que el impulso a la ciencia, a la tecnología, también yo creería que los temas sobre igualdad, justicia social y pobreza son solamente algunos de los temas en los cuales el Frente Amplio ha venido trabajando. Digamos, yo diría que el Frente Amplio en estos 4 años ha logrado 2 cosas. Lo primero es que logró una institucionalización mucho más robusta, mucho más clara, y que deja clara cómo es que se hacen los procesos a lo interno del partido, y también logró consolidarse como una fuerza nacional, de alcance nacional, con presencia en los 81 cantones del país. Y también logró, digamos, impulsar una serie de leyes que benefician a muchos sectores de la juventud, y que creo que esto le acerca a estos sectores. Por ejemplo, trató temas de infraestructura y movilidad, tema del tren eléctrico, con el tema de la carretera Cartago. También trató temas que hoy vive la juventud, digamos, constantemente, como el alquiler, que solamente en este tema del alquiler logró, logró que el Estado redujera su factura en alquileres en 6.300 millones. Lo que trato de explicar con esto es que el Amplio ha venido trabajando en una serie de propuestas que están dirigidas a muchos sectores de la sociedad, pero que especialmente benefician a la juventud, y que también ha incluido dentro de su pues a esta juventud que ya hoy no quiere ser testigo, sino quiere ser protagonista. Bueno,
opiniones aquí también y ustedes vayan interviniendo de manera espontánea. José Carlos Chinchilla, ¿qué piensas? Bueno, el tema de la juventud es bien complejo. En primer lugar porque ojalá que tuvieran los ideales que está planteando el compañero, porque muchos sectores de la juventud lo que están es, digamos, dentro de una lógica de sobrevivencia individual, usualmente hacia el consumo, hacia el placer, hacia la búsqueda de trabajo, a la sobrevivencia inmediata. Y el problema que a mi juicio ha tenido el Frente Amplio es esa tensión que hay entre un partido que quiere hacer una oposición responsable y las expectativas de lo que ha sido la participación de la oposición, sobre todo de izquierda, como usualmente muy reactiva y muy confrontativa con el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, esta situación ha generado, bueno, para alguien que hace una lectura profunda y que entiende que la oposición no necesariamente es una confrontación, un enfrentamiento cotidiano, pues posiblemente está bien valorado, pero en el imaginario colectivo, en la representación social, digamos, el Frente Amplio ha quedado, digamos, debiendo, por decirlo de alguna forma. La gente espera, digamos, en general, digamos, esto podremos entrar en discusión. Sí, porque esa es la idea, que polemicen. Pero creo que efectivamente se hubiera esperado, digamos, la posición tradicional de la oposición, más confrontativa, más reactiva, más denunciante, etcétera, etcétera. Obviamente, esta situación, a mi juicio, le resta imagen, digamos, para la próxima campaña, ¿verdad? Y habría que reinventarse de alguna manera. El problema del reinventarse es que estamos frente a una cultura determinada. Entonces, creo que ahí hay un problema. La juventud, por lo demás, generacionalmente es muy reactiva, es muy crítica, es muy genera esa alternabilidad natural a lo que existe, por lo menos en su imaginario. Entonces, creo que ahí le va a costar un poco al Frente Amplio redefinirse, pero no es que no se pueda hacer. Digo, Sofía Guillén. Sí, yo creería ahí, digamos, que caben dos observaciones, ¿verdad? La primera observación, que tiene que ver concretamente con temas de interés para una población joven, ¿verdad?, que efectivamente está muy volcada dentro de la sociedad de consumo, que tiene ciertas prioridades, etcétera. ¿Le preocupa el empleo? El empleo, Mucho. que es una de las grandes dificultades para nuestra generación, ¿verdad? Pero yo creo que el Frente Amplio ha sabido apuntar en propuestas concretas, puntuales, a temas que son trascendentales para las personas jóvenes. El tema de la usura, el tema de las tarjetas, el tema del acceso a precios justos a universidades privadas, por ejemplo, que sigue siendo un reto en la sociedad costarricense, que hay mucha población joven que tiene que acudir a préstamos, bastante elevados para poder culminar sus estudios en el sector privado. El tema de los alquileres que mencionaba ahora Jordan, que es un tema trascendental para las personas jóvenes, pues conseguir una casa acá, tener que pensar en adquirir una vivienda. Pero estás hablando de que ha presentado proyectos en ese sentido. Sí, claro. Hay proyectos en corriente legislativa. El de las tarjetas, ¿verdad? El de tarjetas, el de usura, el de las universidades privadas, que sigue estando ahí en corriente legislativa. La regulación del precio de los medicamentos también sigue estando en corriente legislativa. El proyecto de ley de alquileres fue proyecto del Frente Amplio y hoy es ley de la República, ¿verdad? Entonces creo que el Frente Amplio ha sabido apuntar en temas que son medulares para un sector importante de la población, y ese sector, la juventud, enfrentamos realmente esos retos. El otro tema, que es el tema del posicionamiento que ha llevado el Frente Amplio de cara a este gobierno, yo creo que ha sido un posicionamiento bastante crítico, ¿verdad? Pero así no lo ve, o sea, ¿cómo van a salirse de...? Vamos a ver, ese es el punto. Creo que podemos puntualizar algunos temas en concreto, ¿verdad? Y podemos volver al tema de la reforma tributaria. El Frente Amplio ha sido absolutamente crítico con el tema de aumentar la tarifa del impuesto de ventas en la transformación al valor agregado, y es absolutamente crítico, por ejemplo, en la regla fiscal. Ambos son proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y así como han existido esos, existen muchísimas iniciativas en las que el Frente Amplio tiene evidentemente una propuesta, diferente, divergente, ¿verdad? Y ha posicionado claramente, lo ha hecho en el plenario, lo ha hecho de forma pública. Yo creo que existen diferencias medulares. Efectivamente hay puntos de coincidencia, pues sí,
los partidos políticos no tienen por qué disentir en todo el tiempo. Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene una línea de propuestas muy concretas, ha tenido oposición a proyectos que consideramos regresivos, ¿verdad? Y lo hemos expresado claramente desde un inicio, sean de quien sean, y eso incluye a los del Poder Ejecutivo. Vamos con la réplica de, yo sé que Gerardo Hernández ya está, que se lanza, pero vamos con José Carlos Chinchilla, ¿qué piensa? No, es decir, la ley de inquilinato me parece muy bien, hay una serie de acciones que se han hecho. El problema es que en política no es lo que hagas, es cómo se lee lo que se hace, digamos, y efectivamente yo sí creo que precisamente esta nueva política de oposición, digamos, todavía no es, digamos, decodificada e interpretada como oposición realmente, sino que se ha hecho con ayuda mediática también de un frente amplio que le ha faltado fuerza de oposición crítica, y esa es la percepción, digamos, que se maneja. Yo decía desde el principio que una lectura profunda plantea lo que usted ha dicho, pero el tema es que en la política, digamos, las percepciones cuentan, y creo que es como el gobierno, digamos, para mí este no es un mal gobierno, pero la imagen que hay es que es un mal gobierno. O sea, cuando uno ve los datos duros del gobierno, uno dice, bueno, aquí hay cosas realmente importantes, muy superiores a los gobiernos anteriores. Posiblemente a nivel de la acción de oposición, tal vez sea de las mejores que ha hecho el Frente Amplio, pero esa no es la percepción, ¿verdad? A eso yo me refería. Y efectivamente en ese sentido creo que la juventud no necesariamente es interpelada, digamos, convocada, porque, y con esto termino, hay un asunto real, y es que el Frente Amplio es un partido, digamos, cuya fortaleza es precisamente el ser un partido de construcción alternativa a lo que tenemos. Y lo que tenemos, si no está en una situación como muy crítica, es difícil que la gente se lance a lo nuevo, a lo diferente. O sea, las sociedades, la gente tiende a ser conservadora. Y creo que ahí es otro de los problemas, políticamente hablando, que implica, a mi juicio, un desafío para la propuesta política de la campaña que sigue. Sí, pero la solución no estaría en que el Frente Amplio se convierta en un partido conservador. No. Todo lo contrario. ¿Cómo llegar con ese ciertamente nosotros tenemos ejes que chocan con ciertos patrones de la política tradicional, que chocan con cierta forma de entender, digámoslo así, el orden social y político, que es más favorable, digamos, a los sectores que tienen el poder, ¿verdad? Entonces, necesariamente entramos en confrontación con las estructuras de poder, claro, por el tipo de propuesta que tenemos. Y esas estructuras de poder, obviamente, tienen un discurso, por ejemplo, un discurso y una falacia que a mí me sigue impresionando cómo don Vladimir de la Cruz lo repite tan acríticamente, que el Frente Amplio es un aliado del gobierno. O sea, esa es una línea discursiva de ataque al gobierno y de ataque al Frente Amplio, pero no es la realidad. El Frente Amplio no es un partido aliado del gobierno. A ver, y aquí hay que hilar fino, aquí sí hay que hilar fino y no quedarse con esos clichés que de tanto repetirlos se pueden ir convirtiendo como en la realidad. Yo coincido en que eso termina incidiendo en las percepciones, pero así como José Carlos decía que este es un buen gobierno, aunque la gente lo entiende mal, hay que entender por qué se lo ha pintado mal, y es que ha tenido a la prensa mayoritariamente en contra, ¿verdad? Ha tenido una oposición irresponsable que se dedicó, por lo menos los 2 primeros años, a bloquear sistemáticamente las iniciativas del gobierno, ¿verdad? Y pongo un ejemplo sobre esto de que si somos aliados, nosotros hemos hecho acuerdos parlamentarios con el PLN, ¿verdad? El proyecto de lucha contra el fraude fiscal surge de un gran acuerdo entre varios partidos y nadie por ello pinta al PLN como aliado del gobierno, ¿verdad? Hemos hecho acuerdos con el PUS. La reforma procesal laboral finalmente salió también como resultado de un gran acuerdo entre partidos y nadie está diciendo que por ello el PUS es aliado del gobierno. La situación para mí es que este país tiene problemas tan grandes y tan profundos
que hacer una oposición irresponsable, como lo han hecho otros partidos, es precisamente contribuir a que esos problemas sigan sin solucionarse. El Frente Amplio ha buscado construir acuerdos con el gobierno en aquellas áreas donde hay coincidencia, y no sé por qué se tiene que satanizar que hayan coincidencias entre partidos, ¿verdad? Es, creo, una Tal cosa... vez por esa tendencia histórica que ha tenido la izquierda y sobre todo y que tanto irrumpe dentro del Frente Amplio de ser oposición más fuerte, más radical, y que está ahí también dentro del Frente Pero Amplio. es que la hemos seguido haciendo, o sea, nuestra oposición sigue siendo radical, con la diferencia por ejemplo, de que... Paya se opuso a la reforma procesal laboral. O sea, digamos, ella dio sus razones. Protagonizada mucho por ella. Ella dio sus razones que por lo menos yo pues no las comparto. Para mí la reforma procesal es un avance muy importante en legislación laboral, es la reforma más importante que se le ha hecho al Código de Trabajo. Y ella pues tiene otra forma de ver, es parte de la diversidad interna que tenemos, y a veces incluso uno no entiende tampoco el comportamiento y la forma en que ella ha votado, entre otras cosas a veces muy cercana, votando coincidentemente por ejemplo con el movimiento libertario. Pero bueno, eso ya entra en el ámbito de las contradicciones y las formas de acción. Con lo de la reforma fiscal se refiere usted, Gerardo Hernández. Y otros proyectos en los cuales ha coincidido, en que tendríamos que analizar el desempeño de cada diputado individualmente o de cada diputada. Pero el Partido Frente Amplio, como tal, como fracción, ha seguido siendo muy consecuente con las líneas históricas de la izquierda, ¿verdad?, de este país, y en general con lo que es una visión progresista. A ver, en materia fiscal y en materia de empleo público, nuestra tesis ha sido siempre de arriba hacia abajo en materia de contribución y en materia de recortes, de abajo hacia arriba en materia de distribución y de solidaridad social. Es decir, ahí donde algunos quieren aplicar recortes a rajatabla, un rasero para todos, siendo injustos precisamente con los que no están bien, el Frente Amplio lo que ha venido planteando es que tenemos que diferenciar. Si hay que recortar en materia de empleo público, empecemos con los altos jerarcas, empecemos con las pensiones de lujo, empecemos con ahí donde puntualmente hay excesos, pero no apliquemos un rasero, porque entonces ahí vamos a deteriorar el conjunto de derechos y condiciones laborales del sector público, ¿verdad? José Carlos Chinchilla. Yo podría coincidir, digamos, en efectivamente que han hecho lo propio. Lo que pasa es que la lectura política ha sido otra. Pero la lectura política de quién, José Carlos, digamos, puede ser la tuya, por supuesto. No, claro, pero no me refiero a hablar a nombre, digamos, de una percepción, digamos, general, habría que sustentarla. Yo no coincidiría en que ustedes son incondicionales del gobierno, pero la expectativa siempre ha sido de la posición más crítica, más pujante, contra tesis, digamos. Yo creo que en este específicamente, caso, por ejemplo, ¿en qué aspectos tendríamos que haber sido o confrontarnos con el gobierno? Digamos, puntualicemos y pongamos ejemplos pero no soy yo el que estoy planteando esto, digamos. Sí, lo estás planteando vos. Ok, está bien, Gerardo, lo estoy planteando yo, pero es el imaginario que está, ¿verdad? O sea, vos te haces voz de un supuesto imaginario. Sí, exactamente. ¿Y en qué te basas para hacer eso? Me baso en una serie de percepciones, digamos, que grupos diversos van planteando precisamente para descalificar la posición del Frente Amplio. Concretamente, digamos, podríamos decir, en el caso de la posición del gobierno, yo no encuentro, digamos, y aquí quiero decirlo con mucho cuidado, digamos, que el gobierno haya logrado, efectivamente, como lo decía, disminuir la pobreza. Me parece que es un logro, ¿verdad? Me parece que en el caso de los impuestos, ustedes han tenido posiciones contrarias al gobierno, lo que parece correcto. En fin, hay una serie de posiciones en las que ustedes han hecho una alianza importante con el gobierno. Que hemos tenido coincidencias, sí. Exactamente. Y en el imaginario construido desde los medios de comunicación se ha planteado que este es un gobierno que no ha servido. Yo he dicho hace un rato que es un gobierno que sirve. Lo que quiero decir es que yo no tengo la contradicción que los medios de comunicación tienen, pero sí tengo la tesis de que en la percepción de ciertos sectores de la ciudadanía, que no tengo la encuesta, ¿verdad? Sí hay una valoración de que el Frente Amplio debería haber sido más radical en ciertas posiciones.
que pueden ir desde el tema de los impuestos, representado en este caso en Ligia Fallas, nos guste o no, digamos, ha tenido posiciones más radicales que se acercan más a lo que ha sido en el pasado la posición de los partidos de izquierda, digamos, y del Frente Amplio, y que eso es lo que algún sector podría estar reclamando, ¿verdad? A ver, sí, ya va Sofía. Sofía, bueno, replíquelo y vamos con los comentarios porque ya ustedes han generado comentarios en la mesa. Ok. Sofía Guillem. Sí, a ver, está el tema, y en eso coincido con la observación que hacía Gerardo. Oposición responsable versus oposición irresponsable. Pongo un ejemplo, presupuesto ordinario de la República. Podríamos, por simple manía, habernos opuesto deliberadamente a los presupuestos de varias instituciones. ¿Por qué? Porque lo manda este Poder Ejecutivo, pero eso es una irresponsabilidad. Si nosotros hubiéramos apoyado los recortes, por ejemplo, el recorte que se le hizo al PANI del 54.9% de sus recursos presupuestados para el 2017, a ver, apoyar ese tipo de medidas recortistas, irresponsables, con tal de boicotear un poder ejecutivo, el Frente Amplio con eso no está de acuerdo, difícilmente va a estar de acuerdo con eso. Ahora, lo que pasa es que este es un gobierno, pues a ver, no todos los gobiernos de los últimos años han sido iguales, y pues por supuesto que nuestra tarea como oposición no ha sido la misma, ¿verdad? Pero oposición responsable versus oposición irresponsable. El Frente Amplio no puede oponerse a temas que pueden afectar la institucionalidad pública, los servicios públicos, a la niñez, la adolescencia, la educación pública, porque simplemente es un presupuesto que viene del Poder Ejecutivo que en este momento tiene el PAC, que lidera el PAC. Eso nosotros no creemos en esa tesis, creemos en la oposición responsable. Nos oponemos a lo que por principios creemos que corresponde oponerse, venga de donde venga, si eso viene de Liberación, si viene el PAC, si viene el PUS, de donde venga. Así es, también hemos tenido la capacidad de consensuar acuerdos en las cosas que creemos que beneficiarían efectivamente a la población costarricense. Y aquí retomo el ejemplo del acuerdo sobre pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional. Es un acuerdo que ocurrió el año pasado, 4 proyectos, con proyectos del PLN, con proyecto del Poder Ejecutivo y proyecto del Frente Amplio. Y eso pasó porque hubo un acuerdo, y eso evidencia la capacidad que tiene este Frente Amplio, no solo de hacer oposición responsable a temas como el IVA o la regla fiscal que consideramos regresivos y que no corresponden, sino también la capacidad que tiene de sentarse en una mesa a consensuar cosas que sí pueden beneficiar a la población. Pero esa es la imagen que ustedes creen que tiene la opinión pública de ustedes, de que son una oposición responsable, bueno, o es lo que ustedes quisieran que crean, porque eso es lo que decíamos, Carlos. Sí, nos han querido pegar las pulgas. Tal vez el asunto es, esa es la línea política del Frente Amplio. Otra cosa es lo que la gente perciba y lo que los medios pintan y lo que los analistas reiteran. Que es quizás lo que decía. Pero entonces diferenciemos las cosas. La posición política explícita y muchas veces repetida de la dirigencia del partido y de los diputados es: vamos a construir acuerdos en aquellas líneas que coincidan con nuestras líneas programáticas. Y resulta que con el PAC hemos tenido coincidencias, hemos tenido diferencias también, ¿verdad? Resulta que con el PLN hemos tenido coincidencias, José Carlos. Resulta que con el PUSC hemos tenido coincidencias, ¿verdad? Sí. Resulta que le hemos apostado a la construcción de acuerdos, asumiendo que este país necesita construir acuerdos y no hacer bloqueos en el ámbito parlamentario o bloqueos, digámoslo así, políticos que no permitan desentrabar justamente el proceso de toma de decisiones para resolver los problemas nacionales. ¿Cuál es la percepción, Gerardo, que tienen ustedes de cómo ha sido leído esto? Porque yo tengo la mía y ya la dije. No, claro. Pero ¿cuál es la de ustedes? Porque de pronto es importante conocerla, digamos. O sea, entendemos que hay un discurso que se ha instituido durante este tiempo pintándonos como aliados. Pero eso además, en la gente, digamos, ¿cómo creen que los perciben, digamos? Hay gente que critica efectivamente, y a nivel interno también hay discusiones en el sentido de si deberíamos ser, digamos, a veces tener una posición, alguna gente lo dice, como vos mismo lo decís, más radical, pero bueno, eso es parte de la discusión interna. O sea, yo no estoy defendiendo a ultranza una forma de pensar, lo que quiero decir, digamos, lo que quiero decir es que esa ha sido una línea política. Puede que haya tenido consecuencias como las que vos apuntás,
tendríamos que medirlo. Sí, tendríamos que medirlo. Los indicadores que hay es que no se ha sumado más gente ni se manifiesta la gente como parte del Frente Amplio, es decir, en las encuestas no ha habido un crecimiento, digamos. Ninguno ha crecido, pero es que no estamos hablando de los otros, digamos, del Frente Amplio no hay crecimiento. Tiene la potencialidad de crecer, porque a pesar de que un 30% no participa en política electoral, quedan todavía, digamos, más o menos ¿qué sería? Un 70%, de los cuales por lo menos 40% está en condición de ver hacia dónde se va. Y ahí es donde está el desafío de ustedes, ¿verdad? Pero es importante entender, y con eso termino, que el desafío se da precisamente porque todavía el mensaje no cala, ¿verdad? Y pero es también, donde José Carlos, hay que entender que dos cosas. A ver, si un partido se dedica solo a conseguir simpatizantes, de ahí, dedíquese a hacer propaganda. Vas a tener razón. Claro. Este es un partido con vocación de gobierno, con vocación de construcción de acuerdos, con vocación de legislar, ¿verdad? Y en eso, obviamente, insisto, hay diferentes criterios sobre la ruta a seguir, pero en general hemos tratado de apostarle al cambio en aquellas cosas que son consecuentes con nuestra línea programática. Si de algo no podrían acusar al Frente Amplio, puede ser que eso no sea popular o que no sea percibido, pero si de algo no podrían acusar al Frente Amplio es de haber sido inconsecuente con las cosas que prometió en la campaña electoral del 2014 y con la línea política que venía desarrollándose ya desde José Merino y desde José María Villalta, ¿verdad? Cada fracción parlamentaria, las dos primeras de un diputado y ahora con 9, responden también a coyunturas muy diferentes, ¿verdad? Hemos tenido un contexto de poca confrontación social, ¿verdad? Hemos tenido un contexto, digamos... Ahora viene una eventual... Parece que viene una grande... social por el tema de empleo público. Por el tema de empleo público. De los sindicatos de ambos. Son coyunturas distintas y los resultados también en el ámbito parlamentario son distintos, pero sí diría yo, y eso por supuesto que es un tema de debate y abierto a la crítica y bienvenida a la crítica, hemos tratado de ser lo más consecuentes posibles con esa línea de buscar la ruta de la justicia social o del desarrollo con la justicia social. Ahí donde algunos siguen pensando en un extractivismo ambiental indiscriminado, el Frente Amplio ha mantenido una línea de protección del ambiente y uso sostenible de los recursos. Ahí donde algunos quieren reducir la política a una visión elitista y tecnocrática, el Frente Amplio le ha ido apostando a la participación, ¿verdad? Ahí donde algunos quieren seguir manteniendo privilegios, nosotros hemos dicho: recortemos privilegios de arriba hacia abajo, ¿verdad? En materia de pensiones, en materia de altos salarios. En el tema ambiental también han tenido diferencias, sobre todo por la ley de protección del recurso hídrico, el tema de aguas, y esta tendencia otra vez de Ligia Fallas, Laura, teniendo diferencias Carlos, con los otros. ¿cuál partido no tiene diferencias internas? Y lo interesante aquí es que las diferencias pareciera que son un problema en el Frente Amplio y no en ninguno de los otros partidos. O sea, los partidos políticos no son iglesias, los partidos políticos no son monolíticos, ninguno. Y ojo con que entremos en una especie de satanización de las diferencias internas de los partidos. O sea, los partidos políticos tienen que ser plurales internamente, si no, no serían democráticos, ¿verdad? Si se tratara de que todos los integrantes de un partido sigan el dictado de un líder, eso no sería un partido político democrático. Entonces, y eso que el Frente Amplio es un partido normal. Decía José Carlos, de los más monolíticos que hay a en pesar, este digamos, momento. De esa diversidad, pero hay comentarios muy hay muchos comentarios y los vamos a leer de inmediato para que ustedes los comenten, porque ya estamos cerrando. Tenemos un comentario de Leo Méndez Garita que dice: Villalta no es el Frente Amplio, otros deseamos espacios, hacer propuestas para bien común y por el bien común y sin personalismos. Ricardo de Jesús Méndez dice: el Frente Amplio no es un partido de amplio criterio, es otro partido creado en el centro del país y quienes lo conforman deben ser gente que crea mucho en la ideología del partido, puesta por la cúpula del partido. Es lo mismo que el PUS o Liberación Nacional o cualquier otro donde nunca se refleja el verdadero sentir del pueblo. Ya es hora de que sean las mismas comunidades que propongan directamente y sin partido sus propios representantes. Un comentario bastante amplio de Ricardo de Jesús Méndez.
Ligia Fallas es el siguiente comentario, ella es la diputada del Frente Amplio, dice: usar de argumento que Ligia Fallas vota cercana al movimiento libertario es igual que decir que en esos casos el Frente Amplio votó con el PLN. Rocío dice: ante la carencia de argumentos y ejemplos terminan culpando a la prensa por la mala administración del gobierno, incoherencia. Will dice: ¿cómo le van a explicar a la población la defensa de los privilegios del sector público apoyando a los sindicatos? Juan Carlos Cruz dice: Chinchilla añora una izquierda que haga oposición de barricada. Eso es irresponsable. Bueno, réplicas de inmediato porque estamos con... Vamos cerrando ya, a ver, no sé si... José Carlos, Sofía, adelante, Sofía. Bueno, un par de comentarios. Lo primero, rescatar que sí ha habido un crecimiento cualitativo del Frente Amplio, ¿verdad? Es decir, en este momento hay equipos municipales, está el equipo legislativo... es decir, es un proceso de maduración interna importantísimo. Estamos teniendo la capacidad de hacer renovación de estructuras al mismo tiempo que continúa el trabajo legislativo, porque falta un año, no es que empezó campaña electoral, como tal vez a lo mejor algunos otros partidos puede que sí lo conciban. No, en el Frente Amplio queda un año de trabajo. Ya presentamos esta semana un proyecto más, así empezamos el año, presentando un proyecto para que no queden impunes los delitos de corrupción, ¿ok? Para que no prescriban en 10 años. Entonces, hay trabajo legislativo, hay renovación de estructuras, el año empieza con el 93.8% de todo el territorio nacional cubierto con asambleas cantonales, y hay trabajo municipal, ¿verdad? Desde regidurías, desde los diferentes puestos, que precisamente en estas últimas elecciones municipales pues tuvieron cabida. Entonces, hay un crecimiento cualitativo importante, me parece además que permite una visión optimista del trabajo que se está haciendo. Es un trabajo consolidado, es un trabajo que incluye a muchos sectores, que toca muchísimos territorios a lo largo del país, y que vale la pena rescatar y puntualizar por acá. Eso como para ir cerrando, y digamos, quisiera para cerrar por acá puntualizar nuevamente, nosotros no creemos en la oposición irresponsable. Donde hayan coincidencias responsables, el Frente Amplio pone el hombro para que avancen las cosas. Totalmente de acuerdo. Y en términos de percepción de la población es importante decir algo. Nosotros, utilizar encuestas a esta altura es también muy riesgoso, ¿verdad? Para decirles un ejemplo, hace 4 años nosotros estábamos, en términos de algunas encuestas, más o menos, ni siquiera aparecíamos en el margen de error, ¿verdad? Y finalmente, igual el presidente. Sí, todavía, claro. Es más, el presidente, el PAC aparecía en algunas hasta más bajo, ¿verdad? Entonces, es muy prematuro como para hacer lecturas ya definitivas sobre qué va a pasar en términos electorales. Y por otro lado, nosotros también hemos tomado una decisión, y es no adelantar el proceso electoral como lo han hecho ya desde nuestro punto de vista. Exacto. Irresponsablemente otros partidos tradicionales, ¿verdad? En el sentido de que ya la dinámica parlamentaria, por ejemplo, está teñida de quién va con quién. Pero es que ahí están todos los precandidatos, Gerardo. ¿No? Bueno, pero incluyendo... pero sí hay una diferencia. Nosotros no hemos entrado en esa carrera dinámica. O sea, ya tenemos el país empapelado de manchas grises por un lado, de vallas grises por un lado, o de otro haciendo tamales, cuando todo el mundo sabe que para lo que es bueno es para hacer tortas, ¿verdad? Empezamos con esa estridencia propagandística tradicional, típica, práctica, añeja, que va a costar miles de millones de colones, que vamos a pagar todos seguramente con la deuda política, y que desde nuestro punto de vista no están ayudando a que se atiendan los problemas sustantivos que tiene este país. Brevemente, yo creo que el Frente Amplio ha tenido una gran oportunidad para consolidarse, para desarrollarse. Ha tenido un escenario extraordinario en la Asamblea Legislativa. Creo que ha hecho un gran esfuerzo. Yo no sé si los logros se van a materializar en la próxima campaña. Creo que ha sido un partido que se vuelve complejo su acción por la cercanía con el gobierno y la percepción que eso es lo que creo, digamos, inexorablemente. Pero eso no significa de ninguna manera que el partido esté traicionando sus ideales, ni que no se haya consolidado y crecido. No, simplemente es parte de la coyuntura política en la cual había que optar, o ser parte de la oposición que se opone radicalmente, o ser una oposición
que ve en el gobierno algún avance. Entonces, en ese sentido, yo no quiero que quede la idea de que yo pienso que hay que hacer radical de poner barricadas. Pero sí, efectivamente, que en el imaginario, posiblemente mucha gente esperaba algo más radical del partido. Y ese va a ser tema las próximas semanas aquí también en RTN Revista y en RTN Noticias. Les agradecemos muchísimo a Sofía Guillén, a José Carlos Chinchilla, a Gerardo Hernández y a Jordan Vargas, que estuvo por Skype. Tenemos más información, César. Ya tenemos a nuestra compañera Jennifer Vega con información de lo que está sucediendo con todo este tema del puente sobre el río Virilla. Adelante, Jennifer. Y el cierre exactamente en Jardines. Adelante, Jennifer.